Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Del versículo 1 al 18. Perdón. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios sino en toda la tierra de Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, ¿de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón, para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Hasta ahí. Bueno, vemos aquí que Naamán era un general del ejército del rey de Siria, y este hombre era muy importante, era grande dentro del ejército. Tenía grande confianza el rey en él, y este hombre también gozaba de una posición social muy importante. Por eso el rey le tenía en alta estima. Y era un guerrero que conseguía victorias para Siria. Y más valía para el rey.
porque Dios le había permitido a Siria que oprimieran al pueblo de Israel. Y este general traía entonces muchas victorias para Siria y el rey le tenía en alta estima. Era valeroso en extremo, dice la Biblia. Pero había un problema ahí, debajo de ese uniforme que él vestía, ¿verdad? Imponente. Los uniformes que visten los militares, y sobre todo los militares de ese rango, vemos los uniformes que portan y son uniformes muy, muy imponentes, con un montón de placas que les ponen en su uniforme. Atrás de ese uniforme imponente, abajo se encontraba un gran problema, la lepra, una enfermedad que era en aquel tiempo vergonzosa, que era incurable. La lepra llevaba a la muerte. No había cura para la lepra. Entonces, qué terrible enfermedad tenía este hombre. Y vemos nosotros en el versículo 2 y en el 3 que de Siria habían salido bandas armadas y llevaron cautiva gente de Israel a Siria. Y entre esta gente que había sido llevada cautiva a Siria, iba una jovencita. Esta jovencita le dice a la esposa de Naamán, le dice que si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, dice, él lo sanaría de su lepra. Este era el mensaje que tenía esta jovencita y que le transmite a la esposa de Naamán. Entonces, esta jovencita había sido llevada cautiva de Israel y no hay despropósito alguno en todo lo que Dios hace. A veces no entendemos la voluntad de Dios y no entendemos cuál es el propósito de Dios, ¿verdad? El que haya salido esta jovencita de ahí de Israel, que haya sido tomada cautiva. Había un propósito en esto. Grande, grande propósito. Dice la Biblia ahí en Job que Job no le atribuyó a Dios despropósito alguno, ¿verdad? Todo tiene un propósito con Dios, pero a veces no entendemos el plan de Dios, cómo es el plan de Dios y cuál es su propósito. A veces no lo podemos entender. Al igual que esta jovencita, yo pensé cuando estaba viendo este estudio, al igual que José, cuando fue vendido a Egipto, pues también había un grande propósito ahí de parte de Dios, ¿verdad? No se entendía, pero aparentemente no. ¿Por qué fue vendido a Egipto? Pero fue grande la salvación que este hombre dio a sus hermanos y a su mismo padre cuando llegó una hambruna tremenda por ahí. Daniel en Babilonia también, ¿verdad? Un propósito grande de Dios. La reina Esther en Persia también. Entonces, propósitos que Dios tiene, pero que a veces nosotros no podemos entender, ¿verdad? Esta jovencita era portadora de una gran noticia. Y yo estaba viendo este pasaje como un cuadro representativo de la salvación. Es como un cuadro de la salvación, porque esta jovencita representa a los portadores del evangelio con el mensaje que ella tenía, ¿verdad? Y esta jovencita era pues una sierva, alguien sin importancia, irrelevante ante los ojos de la gente y de sus amos. Solo era una sierva, pero con un gran mensaje. Y sobre todo, que no se quedó callada. Eso es lo más importante. Nosotros muchas veces nos quedamos callados y no transmitimos el evangelio. Y me pongo yo en primer lugar. A veces tenemos oportunidad y uno se queda callado, no lo transmite, ¿verdad? Pero esta jovencita no se quedó callada con algo que ella sabía que le podía servir a Naamán. Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, dice, él lo sanaría de su lepra. Qué cortita, qué expresión tan corta.
pero vea el significado, lo que esta expresión encierra, ¿verdad? Qué importantes estas palabras que ella dijo. Ahí en el versículo 4, 5 y 6, nos damos cuenta que el mensaje de esta jovencita había llegado hasta la misma presencia del rey de Siria. Y Naamán, pues tenía todo el dinero necesario, porque gozaba de una posición social muy importante. Entonces tenía todo el dinero para poder pagar médicos y buscar todos los medios por ahí para que él pudiera sanar de su lepra. Pero, sin embargo, no lo obtuvo. También vemos qué importante que la esposa de Naamán tampoco se quedó callada. Fue diligente con este mensaje. Ella lo comentó a su esposo inmediatamente, ¿verdad? No se lo guardó para sí, porque pudo haberle no dicho, porque ella fue entonces aquí diligente. No, tampoco se quedó callada, no se lo guardó. Y Naamán pues siguió el protocolo. Él no podía saltearse. Si él sabía que en Samaria había un profeta al cual él podía ir, él no podía saltarse el protocolo. Primero tenía que decirle al rey, tenía que pedirle permiso, tenía que hablar con sus superiores, ¿verdad? Entonces, él lo hizo así. Comunica el mensaje que la jovencita le había dado a él, a fin de obtener beneficio del rey. Y como el rey lo apreciaba mucho, le tenía en alta estima, entonces al rey le pareció bien, ¿verdad? Estuvo dispuesto a enviar cartas al rey de Israel y presentes para que fuera a Samaria con el profeta y fuera sanado de su lepra. Y entonces pues se envían las cartas para el rey de Israel, y diplomáticamente, en estas cartas, ¿verdad? De manera diplomática le estaba ordenando que sanara al general del ejército, a Naamán. Nada más que muy diplomático, como lo hacen los políticos, ¿verdad? Muy diplomáticos, así muy... Y con los políticos, ¿sí se han fijado que nunca, cuando uno escucha a un personaje del gobierno o a alguien así muy importante, nunca dicen la palabra sí, ni dicen no? Nunca escucha uno, siempre, a veces, cuando ya terminan los entrevistan o pasan su mensaje, ellos nunca dicen sí, ni dicen no, ni comprometen su boca así abiertamente. Echan así un rollo y al último dice uno, ¿qué dijo? ¿Qué quiso decir? ¿Verdad? ¿Qué significa lo que dijo? O sea, lo dejan a la interpretación, lo dejan para que la gente lo interprete, y puede ser sí, puede ser no. Puede ser lo que tú pienses, ¿verdad? Entonces, bueno. Entonces el rey de Siria envió estas cartas para el rey de Israel. Y cuando llegan al rey de Israel, se aflige en gran manera. ¿En cuál versículo fue? En el 7. Y en el versículo 7 dice: luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. El rey de Israel entró en pánico, el rey Joram. Tuvo temor porque pensaba él que todo era un pretexto para provocar una guerra. Pensó que lo quería atacar. Y para este rey, pues Dios no era su confianza. No tenía su confianza puesta en Dios. Él no caminaba con Dios. No tenía comunión con Dios. Por lo tanto, no tenía la paz de Dios, la paz que Dios da. Esa paz que Dios da, y que pase lo que pase, uno puede tener confianza que Dios le va a uno ayudar a salir de una situación, ¿verdad? Puede uno dormir a gusto en la noche. Cuando piensa uno, ¿puedo yo hacer algo por este problema? ¿Puedo yo resolverlo? No. Bueno, si no puedo resolverlo,
lo entrego en manos de Dios, ¿verdad? Lo pongo con Dios y a dormir. Se queda uno a gusto y puede uno descansar y reposar y no estarle uno dando vueltas ahí queriendo resolver lo que no puede, ¿verdad? Pero Dios sí puede. El rey Joram entonces entró en pánico y tuvo temor. Ahí en el 8 dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Vea esa seguridad con la que le dijo. Qué diferencia, ¿verdad? Qué diferentes las expresiones del rey y del profeta. Aquí se ve un contraste entre la carnalidad del rey Joram y lo espiritual del profeta Eliseo. Muy diferentes expresiones. Eliseo muestra esa seguridad porque él tenía comunión con Dios. Y la comunión con Dios, pues hace una conexión. Y esa conexión da seguridad. Ahí en el 9 y 10 dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Es decir, Eliseo solo le muestra el camino y le da la instrucción para que él pueda ser sanado, solamente. El mensaje de Eliseo fue muy concreto y muy preciso, solamente le dijo eso. Pero con eso le estaba diciendo todo, ¿verdad? Eliseo no salió a recibirlo, sino que envió un mensajero, solamente. Me llamó la atención eso. Ahí en el 11 y en el 12, mire, dice: y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. No le pareció, no le gustó la respuesta de este mensajero que envió el profeta Eliseo a él. Abana y Farfar, decía, ríos de Damasco. Damasco es la capital de Siria. Dice, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Entonces él menospreció las aguas del río Jordán. Le parecieron hasta aguas impuras o sucias, indignas para que él sumergirse ahí. Y vea lo que hace el pecado muchas veces. Como un pecador no ve realmente lo que es el pecado en el que está envuelto, en el que está inmerso, ¿verdad? No alcanza a verle lo que es el pecado. O sea, pone su vista en otras cosas, aparentemente pecaminosas para él, pero el pecado que está en él no lo ve, no lo toma, no lo alcanza a ver. Entonces vemos aquí la arrogancia de Naamán, quien a pesar de la condición en la que se encontraba, quería y pensaba que las cosas fueran a su manera. Dice, es decir, que Dios mismo se adapte a su forma de pensar. ¿A qué nos suena esto? La gente cuando se le habla de Cristo, cuando se le da el Evangelio, piensan en eso. Ellos tienen sus propios métodos. Por eso mucha gente no viene a la salvación, porque tienen sus propios métodos, sus propias formas, ¿verdad? Y no creen en el Evangelio. No creen que solamente es por fe, sin que les cueste nada. O sea, solamente creer, es por fe. Y eso no lo pueden entender, ¿verdad? Naamán quería una atención personalizada por parte del profeta Eliseo. No le pareció que mandara un siervo, a un mensajero de él a decirle esto. O sea, era el general del ejército de Siria el que estaba ahí presente. ¿Y cómo no fue el mismo Eliseo a hacer lo que él pensaba? Seguramente tocará
levantará su mano y orará y tocará la parte afectada y sanará la lepra. O sea, él tenía ya su forma. Tenía ya su forma, ¿verdad? De cómo debería de ser. Tenía un método él ya preestablecido en su mente. Y es justamente lo que sucede con la gente. Precisamente así. No, es que ¿cómo va a ser la salvación por fe? Es que así, 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 mis obras y yo soy bueno y ayuda a los pobres y muchas cosas, ¿verdad? No alcanzan a ver más allá de esto. El profeta Eliseo no haya ido a Naamán a presentarse ante él fue humillante para Naamán, lo vio como una humillación, ¿verdad? No le pareció. Cuando viene alguien del gobierno, algún representante o alguien del gobierno, casi les tienen que poner una alfombra para que pisen, ¿verdad? Es lo mismo que sucede hoy día. Si viene un personaje importante, hay que hacerles los honores ahí. Así quería este hombre, ¿verdad? Que le dieran importancia a su investidura. Pero ellos cuando mandan siempre representantes, ¿se han fijado? Los políticos, damos un representante, o sea, no vienen ellos. Entonces Naamán se da la media vuelta y se fue enojado. Las cosas no fueron como él esperaba, como él quería. Se molestó y se fue. No es así lo que hace la gente, precisamente. No quieren, como que por fe. Es muy, muy sencillo, ¿verdad? En el versículo 13 dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? No te está pidiendo una gran cosa, le dijeron. ¿Por qué te molestaste? ¿Por qué te molestas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué no crees? No te están pidiendo una gran cosa, solamente te piden que te sumerjas 7 veces en el río. Algo tan sencillo como eso. Dicen, si te pidiera una gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más pidiéndote nada más que te metas al río y que te sumerjas 7 veces? 7 veces en el río. Jordán. Así de sencilla es la salvación. Por fe solamente, creer, por fe, recibir a Cristo, ¿verdad? Algo tan sencillo. Y uno se pregunta, ¿y por qué siendo tan sencillo? Y entonces, ¿por qué la gente no quiere? No cree. Si les pidieran algo difícil, dijo una vez un hermano a alguien, si le pidieran a una persona que se subiera allá a la cumbre del cerro y que se llevara un gallo y lo matara ahí, que la persona iría ahí y haría eso. No importa, compraba el gallo, lo conseguía, iba y subía el cerro y lo sacrificaba ahí o lo que fuera necesario y lo hacía. ¿Verdad? ¿Cuánto más? Y si solamente es por fe, si solamente es creer en Cristo. Y Naamán solamente se tenía que sumergir en el río 7 veces, no más. Eso era lo único que tenía que hacer. Para el pecador le resulta difícil cuando le dice uno que la paga del pecado es la muerte. ¿Verdad? O sea, no les cabe en la mente esa expresión. La paga del pecado es la muerte. No lo quieren, es más, no lo quieren escuchar. Yo soy bueno, dice. Creer que Jesucristo vino a salvarnos y a darnos vida eterna. Recibirle por fe como Salvador personal. No lo aceptan, no quieren. La gente cree que a ellos les tiene que costar, que tienen que hacer algo para poder ser salvos. Y entre más difícil o complejo, mejor. Y algo más complejo sería mejor, que algo les costara. Oiga, la gente que se va de rodillas, no sé si les ha tocado ver, se van de rodillas caminando a veces kilómetros. Caminando van de rodillas y recorren kilómetros. Y de rodillas. Y que sangre en las rodillas y cuántas cosas. O a veces nopales en la espalda. Y
Y esto lo toman como un sacrificio. Ellos piensan que le están agradando a Dios. Quién sabe a cuál Dios, pero ellos piensan que le están agradando, que es agradable este sacrificio porque a ellos les está costando un dolor terrible, tremendo, ¿verdad? Sangrar ahí, les sangran las rodillas y nopales en la espalda y cuánta cosa, ¿verdad? Pero Cristo ya pagó en ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Ya está. Nomás tienen que aceptar ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. No más. Ya no hay que agregarle nada. Y la gente quiere agregarle cosas. Mire, el versículo 14 dice, Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Uy, qué tremendo esto. Él se regresó, escuchó a los siervos. Cuando le dijeron, pues si nada más te está pidiendo que te sumerjas en el río 7 veces. Y él pensó, bueno, voy a probarlo, ¿verdad? ¿Y qué implicó esto? El que Naamán se regresara. Implicó que él tenía que humillarse, él se humilló, él se despojó para empezar de ese uniforme. Tuvo que desnudarse, descender al río, y eso era humillante para él. Se tuvo que despojar de sus ropas, de su investidura, de dejar atrás esa arrogancia que él traía, ¿verdad? El orgullo, qué tremendo, es un veneno para las personas, el orgullo y la arrogancia. Cuando un pecador se humilla en la presencia de Dios y le reconoce como su Salvador personal, recibiéndole por fe, es hasta entonces que él puede ser salvo. Cuando hay un arrepentimiento verdadero, cuando se humilla en la presencia de Dios. Mire, vamos sin quitar la mano aquí de Reyes, vamos a Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Pero ¿cómo empieza este versículo? Mire, si se humillare mi pueblo, nomás Dios quiere eso, ¿verdad? Quiere que uno se humille en su presencia. La arrogancia Dios no la recibe, mientras que una persona está arrogante, con un gran orgullo, no es grato delante de Dios, no es agradable y no puede ser recibido por Dios. Tiene que despojarse de todo eso. Si se humillare mi pueblo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Qué tremendo todo esto. Y mire, vamos ahí al Salmo 51, 17. Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Al corazón contrito y humillado, dice, no despreciarás tú, oh Dios. Entonces a Dios le gusta que uno se humille. El pecador tiene que arrepentirse, tiene que humillarse en la presencia de Dios. Nosotros como cristianos ya salvos debemos humillarnos ante la presencia de Dios. Debemos ser humildes, ¿verdad? Presentarnos ante Él con toda humildad. Entonces, cuando Naamán, el sirio, hizo esto,
Dice esa porción que vimos que la carne de Naamán quedó como la carne de un niño. ¿Cómo es la carne de un niño? Suave, tierna, delicada, limpia. Así quedó la piel de Naamán por haberse sumergido 7 veces en el Jordán. Y entonces Naamán reconoció que el único Dios verdadero es el Dios de Israel y que no hay más. Era el único Dios. Las palabras de esta jovencita cautiva de la tierra de Israel que servía en la casa de Naamán tuvieron eco. Tuvieron eco. Ella no se quedó callada, sino que compartió la bendición más allá de sí misma. Y cómo esto trascendió, fue trascendental. Mire, vamos a Lucas capítulo 4. Versículo 27. Lucas 4:27 dice, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y esto lo dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Entonces Dios aún a los extranjeros, mire, Naamán no era del pueblo de Israel, pero Dios en su misericordia aún recibía a los extranjeros. Y qué bendición porque Amán se humilló en la presencia de Dios y creyó. Imagínese, después de estar leproso, su piel, dicen que la piel se pudre, se va pudriendo, se va acabando, a llegar a los huesos. Y ver su carne así como la de un niño. Cuando salió de sumergirse la 7ª vez, tremenda sorpresa, ¿verdad? Quedó limpio. Entonces, así como esta niña, esta jovencita que llevaron cautiva de Israel, no se quedó callada, también nos corresponde a nosotros ahora decir a la gente que Cristo es la puerta del camino que lleva al cielo, ¿verdad? No más Cristo, no hay más. Que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Como dice en Juan 14:6. La oportunidad de Naamán. Así le puse yo como título a este estudio. La oportunidad de Naamán. Si las personas pudieran entender que cada día que despiertan se les presenta una oportunidad y que pudieran valorar esa oportunidad que se les está presentando, el hecho de despertarse, qué agradable cuando uno despierta. Pero no se valora, ¿verdad? No valoran esa oportunidad, porque mientras hay vida, hay esperanza para que el pecador sea salvo, para que se arrepienta. Dice en un texto, no lo vamos a buscar, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, dice. Es Lamentaciones 3:22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, mire, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Qué tremendo, ¿verdad? Qué oportunidad tan grande nos da Dios. Cómo Dios nos dio la oportunidad de venir al conocimiento de la verdad. Que no fuimos muertos antes de ser salvos. Qué horrible hubiera sido morir sin la salvación. Descender al infierno de fuego. Si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esas fueron las palabras de esta jovencita. Y Naamán pudo creer, creyó en el único Dios verdadero. Las palabras de esta jovencita salvaron a Naamán
de la muerte por lepra en ese tiempo y que Naamán pudiera conocer a Dios. Y ya para terminar, mire, vamos a Romanos 10, 11 al 15. Romanos 10, 11 al 15. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hasta ahí. La vida de esta jovencita, relacionado con esta porción bíblica de Romanos. Hasta ahí, hermanos, gracias. No sé si vayan a, solamente oramos y quedamos despedidos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a orar y